Gracias, pues buenas tardes a todos. Me da gusto saludar el día de hoy aquí con nosotros. Está de visita un gran amigo y aliado mío, es asesor de nosotros de Vaquero Trading. Y bueno, pues aquí mi querido Pepe Montes, que es originario de Sonora, pero vive en Chicago. Pepe, un poquito de su currículum, lo conocí estando él de asesor en su carne. Él trabajaba toda la estructura de riesgos, manejo de precios, y bueno, de ahí salieron algunas ideas, inquietudes que teníamos en conjunto y fuimos desarrollando todo un modelo de precios que me gustaría ahorita tocarlo por encima y que Pepe nos diera un poquito su, este, su experiencia y su información de cómo lo estructura y cómo hacemos todo este riesgo, esta cobertura de riesgos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, mi Pepe. Si quieres, pues empecemos, quebremos el hielo. La idea es platicar unos 5, 10, 15 minutitos sobre, para mí es muy importante cómo correlacionas lo que es el commodity del ganado y cómo estos estados del norte están muy integrados, correlacionados con la industria americana. ¿Por qué? Porque nos derivamos al mercado de ellos, obviamente comercializamos en los términos de ellos, y bueno, también se vale decir que tenemos las genéticas adoptadas de ellos. Sin embargo, creo que el diferencial donde vemos una gran oportunidad es que la cultura de entendimiento y el aprendizaje que tiene la industria americana va años luz que pues, la industria mexicana. ¿A qué me refiero? En estructurar coberturas, en estructurar descubrimientos de puntos de equilibrio, analizar los datos, modelar el ciclo, cómo está integrada la cadena de valor desde el productor hasta el engordador y luego, en su caso, el industrializador. Y bueno, pues abrimos la sesión, si quieres, platícanos un poquito de tu experiencia, mi Pepe, de dónde vienes, dónde has trabajado y bueno, pues cómo has venido desenvolviéndote tú en la industria del ganado que la entiendes a la perfección. Gracias Álvaro, gracias por la invitación. Pues mira, yo entré a la industria del ganado un poquito como de rebote. Mi mayor experiencia venía del área de granos. Yo estuve y del área de granos y del área de finanzas. Yo estuve como director de finanzas de Continental Grain en México, cerca de 5 años. Luego estuve director de finanzas de ADM en México, 5 años también. Después me invitaron a trabajar en la matriz de ADM en Illinois. Y ahí estuve en el área de crédito, también relacionada con la parte de finanzas. Terminé como responsable del área de crédito internacional. Esa fue una experiencia muy interesante, muy bonita. Aprendí bastante. Pero en ese momento me invitaron a trabajar con su carne. Y a mí me pareció muy, muy interesante, sobre todo recuperar un poco la experiencia en la parte de futuros y derivados que había tenido yo antes de empezar en Continental. Y ahí aprendí bastante de la parte de ganado, me interesó muchísimo aprender. Conocí gente que sabía mucho, obviamente en su carne, pues tenemos gente con mucha experiencia, pero también conocí analistas externos, analistas en Estados Unidos, y es un tema que me apasionó. Y ahí fue donde vino la transición y tú y yo platicamos y me convertí en tu asesor. Bueno, pues gracias, Pepe. Si quieres, también entremos un poquito de la inquietud como la tenía cuando platicamos por primera vez de cómo analizar los datos, porque tú sabes, si hacemos un recuento de cómo nosotros los comercializadores en la frontera queremos vender el ganado, pues siempre los engordadores o los repasteadores a los que les vendemos en Estados Unidos arrastran el lápiz un poquito utilizando pues datos importantes que me gustaría que tú los tomaras como inputs de materia seca, conversiones diarias y luego cómo integran toda esta información derivada del precio que queremos ponerle hacia el futuro del ganado gordo donde integra el ganado chico, ¿sí? Así es. Entonces sí, entra así suavecito, sin entrar tanto detalle para que
puedan entender cómo se busca un punto de equilibrio. Sí. Bueno, voy a empezar por decirte que yo soy un convencido de que el productor, especialmente el productor agrícola y pecuario en México, es importante que cada vez más se preste atención a la parte de la comercialización y de la información de mercado. Casi te puedo decir antes de empezar a producir, ¿sí? O sea, es decir, voy a producir esto porque ya sé que puedo vender en tal lugar o los precios en base a diferentes variables pueden ser atractivos. Ah, y cada vez más todos los mercados están ligados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes o interesantes es el descubrimiento de precio, o sea, cómo llegamos a ponerle precio a un producto. Y específicamente en el caso del ganado. Voy a contarlo muy rápidamente, pero ¿cuál es la cadena? La cadena es, empezamos con el engordador, que es el que te compra el ganado que tú importas, y el engordador que puede estar en el Panhandle de Texas o en Kansas o en Oklahoma, está viendo los mercados de futuro para los meses o el tiempo donde su ganado va a salir ya gordo, ¿sí? Industrializado. Sí, ya Rendido. ya preparado para ser sacrificado. Entonces dice, ok, el futuro del ganado gordo para tal fecha está a tal precio. En mi región hay una base de tanto, se lo sumo o se lo quito. O se lo quito. Y ese es el precio al que yo voy a vender mi ganado gordo. La base, Ya te terminado. interrumpo para que entiendan, es una base indexada al futuro de descuento de prima dependiendo la cercanía o lo lejos que esté el ganado en base a cómo está cotizando ese futuro. Sí, la base es básicamente la diferencia histórica que hay entre el precio del ganado físico en esa zona Sí, con el futuro. así es. Entonces él dice, ok, vamos a suponer que yo puedo vender, que el futuro voy a inventar, está en 185 y mi base es más 3, entonces yo sé que lo puedo vender a 188. Ujú. Entonces si yo lo puedo vender a 188 dentro de 8 meses, ¿cuánto me va a costar engordarlo? Si lo compro hoy, ¿cuánto me va a costar engordarlo de aquí a entonces? ¿Cuál va a ser la conversión del alimento? ¿Cuánto va a ganar en peso diariamente? De manera que yo voy a tener un animal que pesa tanto para esa fecha y lo puedo vender a tanto, entonces el valor del animal es X. Y entonces me regreso y me doy la vuelta y digo, ok, si yo lo puedo vender en eso y me cuesta tanto llevarlo a ese punto, ¿a cómo lo puedo pagar hoy? Y ese es el precio al que van a buscar comprar. Ujú. Ese precio o menor. Entonces, así empieza la cadena. Pero recordemos que eso todavía está en Kansas o en el Panhandle o en Oklahoma. Entonces, pero conocer ese número es importante para el productor y para ti también, porque tú sabes que lo puedes vender a ese precio. Entonces tú vas a hacer el mismo ejercicio, Álvaro. Tú dices, ok, si yo sé que el productor en Texas o en Kansas o en Oklahoma está dispuesto a pagarme tanto, yo como importador, ¿cuánto me cuesta todo el proceso de importación? ¿Cuánto me cuesta el llevar el ganado a donde lo tengo que llevar para venderlo a ese precio que el engordador está dispuesto a pagar? Entonces regreso, quito todos esos costos y dices, este es el precio que yo puedo pagar aquí. De manera que cuando yo lo compre a ese precio y le sume mi costo de importación, mi costo de proceso, mi costo de traslado, etcétera, y más la merma que pueda tener en peso el ganado, tú lo puedas vender al productor al precio al que el productor está dispuesto o el engordador está dispuesto a pagarte. Sí. Entonces a todo este proceso le llamamos el descubrimiento de precio. Y es importante
entenderlo, porque en la medida que lo comprendamos, pues vamos a tener una mejor idea de cómo están los precios en la frontera. Y si los precios en la frontera están a X y yo no soy exportador, de cualquier manera sé que ese precio de exportación afecta el precio al que yo puedo vender mi ganado. Claro. ¿Sí? Eh, yo creo que también, Pepe, es bien importante el input. O sea, ¿a qué me refiero al input? Ahorita estás platicando de costos de integración. Sé que tú y yo lo hemos discutido cuando queremos sacar un margen sobre papel. O sea, ¿a qué me refiero? Compras dos futuros. Compras el futuro del ganado chico y luego compras el input, que es el maíz, integras esos dos y lo vendes el ganado gordo, destinado al mes que va a salir estos dos futuros, ¿sí? Así es. Eso nos da un margen. Sé que ese margen, pues lo hemos correlacionado con data que se nos ha presentado por muchos años en la historia de la importación de la frontera, ¿sí? Ujú. Y con eso hemos modelado el ciclo. Yo creo que las variables de lo que sucede ahorita en los mercados de futuros, donde se vuelve muy líquido, y luego ya hay otros factores donde los fondos participan y hay algoritmos, entre otras cosas, que a la misma vez también es una oportunidad para los productores porque nos da liquidez en el mercado. Así es. Yo quiero saber qué opinas de cuando poder hacer una integración de muchos de estos mercados a los que me refiero llámese estados exportadores, de darles estas herramientas. Sabíamos que habían programas antes como Acerca, Ujú. que financiaban las primas de las coberturas, en este caso también de los futuros. Ujú. Sin embargo, ya no tenemos una de esas herramientas. De veras es, yo creo, urgente, dada la potencia que se está convirtiendo México en el sector primario, que creo que ahorita es el principal categoría de exportación hacia nuestros socios comerciales, y no tener esas herramientas para que, como tú dices, los productores tengan acceso a estas coberturas, a estos descubrimientos de precios, ¿sí? Ujú. Y puedan, pues, cubrir sus riesgos, más que nada, ¿verdad? Sí, Entonces, yo pienso que tanto en el sector agrícola como en el sector pecuario, Acerca ofrecía estas coberturas. Y Acerca finalmente iba y las compraba en la bolsa. Y yo creo que Acerca tenía dos funciones muy importantes. Una era que de alguna manera apoyaba con el costo de las opciones a los productores. Pero la segunda función de Acerca y más importante era que Acerca tenía la cuenta con los brokers de Estados Unidos, con quien montaba las posiciones. con quien compraba las posiciones y luego las asignaba a todos los productores. Y te lo digo porque hoy por hoy no cualquier productor va a poder abrir una cuenta en Estados Unidos. Las leyes de cumplimiento, de compliance en Estados Unidos para los bancos y para los brokers se han vuelto tan estrictas que muchas veces, y yo creo que a muchos les pasó en años pasados, que hay bancos que si uno no tiene dirección en Estados Unidos, el banco decía, aunque hubieras tenido muchos años con tu dinero ahí, te daba las gracias y te regresaba el dinero. Lo mismo ocurre con los brokers. No quieren correr ese riesgo, dado que las leyes se han vuelto más estrictas. Bueno, Entonces, el hecho de que Acerca estaba en medio ayudaba a cubrir este problema. La solución sería que hubiera empresas en México que pudieran hacer eso, pero yo francamente creo que eran contadas las que lo hacían y para mí es mucho menos complicado el que algún organismo del gobierno cubriera esa parte. Y eso de alguna manera obligaba al productor, ya fuera agrícola o pecuario,
a estar más pendiente de los precios y de los mercados y de entrar a esos programas en donde les compraban normalmente las opciones put, etcétera. Pero eso ayudaba mucho y desafortunadamente hoy por hoy pues las cosas han cambiado. Bueno, Pepe, yo creo que hay una gran oportunidad en México, dado lo que hemos platicado, de educar. Yo creo que la principal parte viene por educar a los productores, ¿sí? A cubrir sus riesgos. Y bueno, la segunda viene en materia de asesoría y ejecución de estos riesgos. Yo creo que se puede buscar ciertas alianzas, a lo mejor con bancos, casas de bolsa, intermediarios que pudieran darle esta ventana de oportunidad a los productores y bueno, que se pudieran coordinar a lo mejor a través de organismos representativos de los gremios para que sí vincularan a la industria. Porque siento que cada vez, por ejemplo, un Brasil va mucho más adelantado en términos de riesgos, que es una gran potencia agropecuaria. Y bueno, creo que ahí hay una gran oportunidad. Brasil, Argentina, incluso Brasil y Argentina tienen sus propias bolsas agropecuarias y de commodities. Y en su momento, Acerca hizo un análisis para crear una bolsa agropecuaria en México. De hecho, a mí me tocó ser parte de ese esfuerzo. Pero en aquel entonces había que desarrollar más la parte del mercado de físicos. Sin embargo, pues México tiene enseguida las bolsas de Estados Unidos y como lo platicábamos antes, están muy correlacionadas. Entonces, la pregunta es cómo podemos dar acceso al productor de México a usar estas herramientas, por un lado, y por otro lado, tratar pues de ser un poco eh, portadores de esta información y mostrarles y enseñarles cómo es que se pueden usar estas herramientas. Bueno, pues te agradezco mucho, Pepe, el que estés hoy con nosotros, que hayamos profundizado un poquito sobre los mercados de la bolsa del ganado. ¿Quieres cerrar con algún comentario? Sí, mi único comentario es que yo trataría de recomendar a los productores de adentrarse más a los mercados de sus productos, de tratar de conocer más sobre los mercados de sus productos. Y te lo digo porque pues tengo yo soy originalmente de Ciudad Obregón, como tú dijiste, es una zona muy agrícola. Y allí el productor se enfoca mucho en la parte de producción, de ser muy eficiente en producir y tener muy buenos rendimientos, pero al final del día, si tú no sabes dónde vas a vender algo que produciste muy eficientemente, pues vas con un poco de desventaja. Entonces, yo invitaría a los productores a meterse más en los mercados, a conocer más, a estudiar más. Y como tú dices, habrá la oportunidad de alguna manera de ofrecer algunos programas. Bueno, pues ahí tienen. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, creo que das un gran mensaje y de oportunidad y de encomienda y también, pues bueno, de educación hacia todo nuestro gremio. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Álvaro.